Muchas veces vamos por la vida acumulando éxitos, estudiando mucho, preparándonos demasiado y de pronto la vida nos pega un frenón, nos empieza a enseñar cosas diferentes. Tenemos que parar muchas veces. Y hoy tenemos una historia donde una mamá muy preparada, médica, se empezó a preparar para otra cosa que venía en su vida. Mello, Catalina Ferrer, hoy no nos acompaña Marce, tenía unas diligencias, pero está Cata Ferrer, que es alma y vida corazón y todo en este proyecto desde el principio. ¿Qué más? ¿Cómo están? Hola Piedad, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Estamos muy contentos hoy de tenerte acá y compartir tu historia. Vamos Muchas a empezar gracias. porque, como contaba el Topo, son una pareja de personas, los dos médicos, tienen un hijo y un día los llaman del preescolar a decirles que Juan tienen un comportamiento que quieren estudiar y te llaman en ese momento y cuéntanos qué pasa. Bueno, muchas gracias por esa introducción, Andrés, no me la habían anticipado. La verdad es que Juan Alejandro tiene 3 años y medio, nos llaman del jardín infantil y nos dicen el niño está haciendo cosas muy extrañas. Juega solo, siempre en el recreo juega solito, aprendió a leer y a escribir solito, querían saber si en la casa yo le había enseñado a leer y a escribir, y habla con una mata. Ese es el reporte de la profesora. Entonces yo digo, bueno, esto es con calma, pues, porque cómo así que habla con una mata, que leyó solo, o sea, yo no le creí nada a la profesora inicialmente. Sin embargo, evidentemente nos ponemos a revisar cómo va el desarrollo de Juan y lo vemos muy desigual con los niños de su edad. Evidentemente había aprendido a leer y a escribir solito, nosotros no le habíamos enseñado. Pero eso es increíble, o sea, tiene que tener una mente muy especial. Ahí había para no algo aprender raro, pero solo. entonces nosotros decíamos, no, pues el niño es muy inteligente. Pues Ajá. es un niño inteligente, yo no sé qué cosas raras le están viendo ellas. Pero yo les decía, explíquenme más cómo es el tema del juego en el descanso, porque pues que no juegue con los otros niños, pues no le interesa jugar con los otros niños, es un niño muy maduro, o sea, yo siempre estaba tratando como de justificar, digamos, esos déficits que ellas veían. Pero nos fuimos a observarlo en el recreo y evidentemente vimos que Juan tenía como un ritual, siempre salía al descanso, cogía una pelota, se llevaba la pelota para un rinconcito y parecía que hablaba con una mata. Un amigo imaginario que era una mata. Entonces uno ahí mismo dice, tiene un amiguito imaginario, pues, ¿cuál es la bobada de estas profesoras? Sin embargo, cuando nos acercamos un poquitico más a ver qué era lo que Juan hablaba con la mata, él estaba diciendo una cosa rarísima y era más o menos así. Los árboles son los seres vivos más viejos, grandes y altos en la tierra. Este es un abeto Douglas, mide 1.80 metros de diámetro. La fotosíntesis, la realidad, estamos hablando de un niño de 3 años y medio haciendo eso y nosotros dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué es? Obviamente ya en retrospectiva sabemos que se trata de uno de los síntomas de la condición de Juan, que es repetir exactamente igual las cosas que se ha visto previamente. ¿Y en la casa ya había tenido este comportamiento? No, en la casa nunca había hecho eso. No hablaba con ningún Miami, no ni ninguna hablaba con cosa. nada, Ninguna las matas mata en la rara. casa no Ni la hablaban con regaba, ni nada. con cuernos por ahí asomados. Nada. Entonces dijimos, bueno, aquí está pasando algo raro. Y también veíamos que era como muy distraído en clase, pues que él como que miraba mucho por la ventana. Bueno, en ese momento dijimos, nada, pues consultemos un experto como para quitarles la duda a estas profesoras. Vamos donde un neuropediatra de la ciudad, pensábamos que nos iban a decir sencillamente que Juan era un niño inteligente y que de pronto tenía una cosita de atención o algo así. Pero eso no es así. El día que llegamos a la cita con el neuropediatra, él nos dice al finalizar la consulta, a mí no me queda ninguna duda que su hijo tiene un trastorno del espectro autista. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, ¿qué sentiste y qué te imaginaste que era ese Pues mira, diagnóstico? en este momento cuando lo vuelvo a decir, Como pues, médica no tenías no ni sé, idea. no, a mí en la universidad jamás me habían hablado de autismo. Ajá. A mí no me hablaron No, de autismo. y eras médica. Y él dice, y era Sos médica, médica. pero yo no tenía ni idea a qué se referían con eso. Además, este señor dice del espectro del autismo, o sea, además espectro. Que eso puede a ser mí así me o suena, así. No, y a mí ese espectro no me sonó en ese momento a espectro, Sino algo como sino Fantasmagórico. como medio terrorífico, fantasmagórico, una cosa toda rara. Y yo decía, Ajá. ese señor, ¿qué está diciendo? Yo venía a que me dijera que yo tenía un niño genio y me está diciendo que Juan es autista, o sea, pues ¿cómo va a ser autista? Yo no entendí. Yo no entendí qué pasó. Ahí viene entonces, digamos, la etapa inicial de
de mirar, entonces yo qué voy a hacer, esto qué significa. Pero apenas Entonces, te metiste a estudiar más o menos, a investigar qué era eso, ¿qué te encontraste cuando estudiaste qué es el autismo y cómo se siente una mamá ante este diagnóstico ya? bueno, yo creo que yo hice lo que hacen todas las mamás, y es que yo me metí a Google. Entonces Don uno en Google, Google, sí, sabe mucho. entonces en Google tú encuentras de todo. Pero lo primero que me salió, me acuerdo muy bien, fueron los niños índigo, Sí. ¿sí? Que son una especie de niños que están poblando la Muy tierra, especiales que y son todo. especiales, que vienen con una capacidad de sanación e incluso, y yo decía, bueno, esto está muy romántico y muy bonito, pero yo soy médica, o sea, a mí me tienen que hablar un poquito más científico. Más racional. Sí. Y Aunque el científicamente, tema- ¿qué es el Aunque el autismo? tema me sonaba pues Bonito, interesante, tengo ¿no? un Pues angelito bonito. acá, más Pero no, pues qué inteligente. lindo el angelito, pero pues no, yo quería algo más. El autismo, ya después mirando en detalle, el autismo es un trastorno del desarrollo. Ajá. Es decir, durante la gestación hay alteraciones que todavía no sabemos exactamente qué son, parece que hay una base genética importante que hacen que ese cerebro de ese niño se desarrolle de una forma diferente. O sea, estructuralmente es un cerebro distinto. Y que cuando empieza a interactuar con las demás personas va a caracterizarse por 3 síntomas fundamentales, que son alteraciones en la socialización, tienen grandes problemas para ser amigos, alteraciones en la comunicación, tienen grandes problemas para comunicarse, e intereses obsesivos y repetitivos. Entonces, claro, yo ahí decía, claro, este es Juancho. Tener una conversación con Juan era muy difícil porque él siempre estaba como centrado en otras cositas, no tenía amiguitos en el jardín y estaba obsesionado con los trenes. Pero perdóname, sigue siendo un genio Juan, pues tiene Tiene un lado positivo. un lado muy Claro que positivo. sí, Pues claro que tiene sí. unas capacidades en otros sentidos muy, digámoslo así, muy disparadas, muy... Claro que sí, mira, todas las personas con autismo tienen, como todos nosotros, tienen desniveles, ¿sí me entiendes? Hay unas cosas en las que somos muy buenas y otras en las que no. Hay un error común y es pensar que las personas con autismo son genios. En autismo, el 80%, el 70% de las personas con autismo tienen discapacidad intelectual, o sea, lo que antes llamábamos retardo mental. Entonces es un poquito un error catalogarlos como genios, porque no todos lo son. Juan es un niño con una inteligencia normal, pero tiene unas grandes fortalezas, así como también tiene muchas debilidades. Entonces empecé a tratar de investigar un poquito más desde un punto de vista más científico y pues me encontré con esta fundación a donde el neurólogo nos había remitido y encontré los profesionales que en el país saben de este tema, que confirmaron el diagnóstico. ¿Cómo se llama la fundación? La fundación se llama Fundación Integrar. Integral. Ajá. Y yo quiero agregar algo que es muy valioso. Piedad dejó su profesión, Piedad se dedicó a este niño por completo y se dedicó a estudiar el autismo. De ¿Qué? una profesión por otra, pues Sí. mirándolo así, se volvió una experta ya en autismo y Pero a eso ver. ya es... Independiente porque hasta acá tenemos un diagnóstico, tenemos una mamá que se interesa, pero tiene que haber un proceso de aceptación y de duelo, yo no sé, porque por más especial que hoy lo veas, en ese momento se te van muchas cosas al piso. Así es, Mello. Mira, lo primero es que ninguna mamá está preparada para que le digan que el desarrollo de su hijo es distinto. Ajá. Uno no está preparado para eso. Nunca. Uno quiere tener un hijo, yo siempre he dicho joven, bello, rico, inteligente. Uno no quiere tener un niño con un problema y más social. Entonces ahí viene todo el susto de decir, ¿se va a casar? ¿Va a poder tener un amigo o no? O sea, la cosa empieza Sí. a ponerse difícil porque uno empieza siempre a planear el futuro y a decir, bueno, y entonces, ¿este niño para dónde va? Yo El no futuro conozco a dentro de nadie un proceso más. de normalidad que el que mundo sí, cree. Claro que sí, dentro de lo que se espera. Claro. Porque como te digo, el mundo espera que sean jóvenes, bellos, ricos e inteligentes. Pero nos preocupamos Exactamente, muchas veces. exactamente. Y él va mostrando, yo lo voy a decir muy coloquial, va mostrando finura y empieza a mostrar unas fortalezas y unas competencias muy grandes. Claro que Y sí, pero ahorita nos las va a inicialmente, como contar. dice Mello, no, eso fue muy duro, los primeros 6 meses fueron muy duros. Sufrí, digamos, lo que nos pasa a la mayoría de mamás de niños con autismo, y es que el medio que no está todavía bien preparado para esto, te ofrece a ti miles de cosas. A mí me ofrecieron desde la piedra volcánica, pasando por el espiritismo, hasta los caballos, el perro y el delfín.
Sí. para curar a Juan. Pero el día que me entregan el resultado de la devolución en la Fundación Integral, donde están los expertos, me dicen, esta es una condición de vida que no tiene cura. A Entonces yo medida, a medida que tú ibas teniendo esa información y que ibas estudiando más, ibas encontrando cosas positivas y cosas no tan buenas, pero cuando te imaginabas el futuro de Juan, ¿te lo imaginabas como sobredimensionado o subdimensionado con respecto a esa información? Inicialmente caótico. Pero entonces ahí viene, claro, el mecanismo de defensa de uno es nada, minimizar las dificultades. Entonces uno empieza a leer y uno dice, bueno, pero dentro del autismo está Albert Einstein, porque eso dice Google. Sí. Entonces, cuando yo fui a decirles a mis papás que Juan Alejandro tenía autismo, yo les dije, Juan Alejandro tiene autismo, pero eso es muy leve, Albert Einstein también tenía autismo. Bill Gates. Y eso, Bill Gates también, entonces hay que trabajar un poquito la socialización, la comunicación y ya, o sea, minimizando todas las dificultades. Y a todo el que me preguntaba qué tenía Juan, yo le decía que lo mismo de Albert Einstein, como si eso me fuera a servir a mí de algo en la vida, eso no servía de nada. Entonces uno inicialmente sí pasa como por muchas cosas. Fui a Bogotá, escuché el cuento de la dieta libre de gluten y caseína, que también es otra cosa que nos ofrecen a los papás. Hay mucha gente comerciando con esta discapacidad. Hay muchas personas y uno como mamá, uno quiere pues hacer algo porque su hijo salga adelante y porque algún día se case y tenga amigos, porque así es como uno lo proyecta. Entonces, si a mí me ofrecen una curación, yo corro a todas partes a ver qué es lo que me va a servir. Pero a ver, retomemos entonces. Un diagnóstico no esperado, una cantidad de información, un mecanismo de defensa de tratar de minimizar, te ofrecen todo tipo de alternativas desde el espiritismo, la piedra volcánica, todo. Pero dentro de tu historia hay dos cosas que yo quiero que ahorita después de un corte comercial nos desarrolles. Primero, ¿qué fueron esas cartas que escribiste a Juan dentro de un proceso que inclusive te llevó a una depresión? Y segundo, de todas esas ofertas, ¿de cuál te fiaste para que hoy estés donde estás en el proceso con Juan? Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante después de un breve corte de comerciales. Bueno, bien, volvemos aquí en el programa con Piedad, que nos está contando una historia hermosísima, un diagnóstico, un hijo diagnosticado con autismo, una realidad que no es fácil aceptar para una mamá, y nos hablaba de una cantidad de alternativas que le ofrecieron, pero además yo conozco de una serie de cartas que le escribió a Juan y quiero que nos hables de eso, Piedad. Cuéntanos de esas cartas a Juan. Bueno, mira, la primera cartica que yo le escribo a Juan, se la escribo 6 meses después del diagnóstico. Es una carta pues muy emocional, también desde el desconocimiento. En esa carta yo le digo a Juan pues, que no tengo ni idea para dónde va, que me duele profundamente haber descubierto esa verdad que nos separa, porque para mí el autismo era eso en ese momento, era una pared que me separaba de mi hijo. Entonces esa es la primera carta, 6 meses, y pues ahora en retrospectiva uno la ve y dice, pues miércoles, o sea, ahí la cosa estaba grave, sí. porque era eso, era decir, no tengo ni idea para dónde vamos, pues yo estoy aquí, soy tu mamá, llegaste, pero hay una realidad que nos separa y yo quiero tratar de encontrar respuestas. La forma de Entonces, acercarnos. esa es la primera, pero es un poquitico pues medio trágica, ahorita yo en retrospectiva lo digo, pero era lo que yo vivía, era tener un hijo como al otro lado de un muro y pues decirle yo voy a tratar de pasar ese muro para encontrarme algún día contigo. Esa carta fue tu despertar. Esa carta yo digo que es el inicio realmente, el despertar, yo creo que vendría más adelante. Decido entonces renunciar a mi trabajo, empiezo una especialización en trastornos del desarrollo con la Universidad de Buenos Aires, termino esa especialización
y arranco otra en crianza y puericultura, y luego termino otra en estrategias de prevención de maltrato y de abuso, muy dirigida pues a niños con problemas del desarrollo. O sea, yo me dedico a estudiar. Y me acompaña esta fundación de las que le hablé. Y ellos empiezan a hablarme de lo que realmente tiene evidencia científica en los tratamientos para estos niños. Me aterrizan en el hecho de que es una condición que no tiene cura, que yo tengo que estar preparada para acompañar a Juan, y que Juan es un niño con autismo y que va a ser un niño con autismo toda su vida, que él no va a dejar de ser autista, que no hay un niño normal escondido detrás del autismo, entonces yo no le puedo quitar el autismo para que salga otro niño distinto. Entonces me pego de la evidencia científica, que son estos tratamientos conductuales básicamente, y arranco a meterle toda la ficha en lo que es el tratamiento conductual, que es muy intensivo. Entonces son rutinas, son un buen colegio que me abre las puertas, afortunadamente me abren las puertas, reciben a Juan, arrancamos todo el tratamiento, arrancamos toda la intervención, y 4 o 5 años después de no parar un día y una noche, viene el momento crítico, digamos, que es la depresión. Exacto, el detonante. El detonante. Te llenaste de conocimiento, de muchas cosas todo alrededor, pero aquí adentro había un vacío grandísimo. ¿Cómo llegó esa lucecita en medio de tanta depresión, de tanta cosa, de tanto caos, después de que te habían ofrecido de todo? De querer ser una supermujer, porque es algo que le pasa ahora. ¿Cuál es la a sus forma de esa mamás. luz? No solo cómo llegó, sino qué luz es. Mira, llega la depresión y todo llega sin yo darme cuenta, es decir, no viene una depresión con los síntomas típicos de depresión, de llanto, de apatía, etcétera, etcétera. Llega una diarrea, llega una enfermedad, llega una diarrea prolongada, 2 meses con diarrea de día y de noche. Muchos estudios, hospitalizaciones, exámenes y no se encuentra nada. Y una amiga muy cercana me dice, ¿no será que lo tuyo es de psiquiatría? Yo dije, pues Vamos a ver. me falta el psiquiatra, voy a ir al psiquiatra. Y efectivamente en la consulta con psiquiatría hay una cantidad de análisis que hace y yo digo, ya sé por dónde va este señor. Me dice, está claro que aquí hay una depresión, hagamos una endoscopia, que te falta la endoscopia. Y yo, pero endoscopia, ¿qué tiene que ver endoscopia con diarrea? Pero hagámonosla. Y encontramos 5 úlceras en el estómago. Ah, La fuercita ya guardada. claro. Yo sé qué va a decir el topo. El cuerpo grita lo que el alma llora. Así es. Sí. Entonces yo, como decía Cata, nada, supermamá, nunca, pues digamos, con una conciencia plena de angustia ni de desesperación, pero sí con un cuerpo diciendo, aquí está pasando algo. Auxilio. Hay un diagnóstico, Hay un diagnóstico grave, de 5 una- úlceras gástricas, hay algo que hacer. Realmente después de las úlceras sí vienen todos los síntomas espirituales, digamos, del cansancio, del susto, de la desesperación. ¿Dónde estaba Dios en tu vida en ese momento? ¿O cómo le hablaste? Él venía ahí, como siempre, acompañándome cada 8 días en misa. Sí. A veces cada 15, a veces cada mes, pero él estaba ahí. Pero ese día, tal vez por primera vez en la vida, me da como medio penita decirlo, pero lo reconozco, tal vez por primera vez en la vida ese día yo digo, a ver, yo tengo un concepto de Dios muy particular, porque para mí Dios es mamá, Ay, qué bonito. ¿ok? Sí. Yo nunca veo a Dios como papá, yo lo veo como mamá. Entonces yo dije, bueno, aquí no hay nada más que hacer, pero ya aquí necesito a mi mamá. Pues ya, porque ya yo solita es evidente que no pude. Yo creo que es la primera vez en la vida que yo siento, que yo pido con fe. Qué bonito. He tratado de hacer el intento otras veces y como que no me sale, no sé por qué, yo no sé ese día qué pasó, pero yo sabía que yo ese día estaba pidiendo con fe porque yo sentía la fe. Y le digo, necesito el Espíritu Santo porque yo solita ya vi que no voy a ser capaz. Y llegan una cantidad de cosas a partir de ese momento. Entonces, otras decisiones de vida diferentes que van a hacer que el proceso tome un rumbo diferente. O sea, lo que te pasó fue Dios. Tú dices, no sé qué pasó ese día, pasó Dios, por si no sabías. Dios te da otros elementos. Escribes una última carta en la que
decides acompañar a tu hijo y dejarlo crecer. Y exigirle. Así Y es. exigirle a que Le crezca exiges. como es, Así es. no como tú quisieras que fuera y no Así como es él. Ahí viene una segunda carta, Sí. antes de las últimas. Ahí viene una segunda carta. Y es, ya sé que no tengo que pasar un muro para vivir a tu lado, ya sé que lo que tengo que hacer es acompañarte, ya sé que no estás en otro mundo, sino vives el mío y nos tenemos que encontrar. Yo en la primera carta le decía, no sé si tu ángel guardián conoce al mío, porque no sé en dónde está el tuyo. En esa segunda le digo, nuestros ángeles guardianes juegan juntos. Estás aquí y pues mi labor es acompañarte ya a que crezcas a otro nivel. No tenerte aquí en la urnita de cristal, sino vamos a dispararte. Y en eso entonces tú empiezas no solo ya a retomar tu vida, sino a ayudar a que otros vivan el proceso más fácil que como te tocó a ti y te vinculas a la fundación. Así es. En ese momento entonces tomo la decisión de trabajar con la Fundación Integrar, ya teniendo la especialización en autismo. En la fundación no había médica, no había médico en ese momento. Empiezo a trabajar con la Fundación Integrar y empiezo a trabajar con otras mamás que pasaron o que están pasando por lo mismo que yo paso y acompañarlas también en su proceso con un enfoque pues desde mamá pero también científico. Bueno, pero Juan Alejandro empezó, de ese punto en adelante empezó un camino ya más, ¿cómo se dice? Más sólido, más independiente, ya lo soltaste un poquito, ya empezaste a confiar más en ese Espíritu Santo al que le pediste, en el Espíritu Santo al que le pediste ayuda. ¿Y qué pasó con Juan Alejandro? ¿Qué hay de Juan Alejandro Bueno, hoy? mira, ¿Qué está Juan haciendo? en ese momento Que a mí eso me gustó estaba mucho. pidiendo mucho el inglés, pidiendo mucho, incluso había empezado también a hablar solito muchas cositas en inglés y dijimos, bueno, necesitamos un colegio bilingüe para Juan. Juan arranca en un colegio bilingüe y en ese mismo año, 3 meses después de estar estudiando, dicen, hay una feria de emprendimiento, ¿qué quiere hacer Juan? Y Juan dice, yo quiero hacer un desfile de modas, quiero ser diseñador de modas, y lanzan el primer desfile de modas de Juan en el colegio y de ahí viene todo lo que son ha las pasado fotos con que Juan, acabamos de que ver, son esas fotos que ustedes el acaban de hombrecito ver. con su corbatín vistiendo unas niñas hermosas y es una belleza porque la tiene clara. Así es. Bueno, Alguien necesita hoy de tu ayuda, de la fundación. ¿A dónde deben de llamar? ¿Cómo se acercan a ti? Porque hoy podemos tener muchas mamás que están viendo el programa o familiares que dicen, tenemos el mismo diagnóstico. ¿Cómo? Bueno, la Fundación Integrar es una entidad sin ánimo de lucro, ubicada en Medellín, al frente del Polideportivo de Belén. El teléfono es 265-7517. En pantalla en este momento. En pantalla está la página de la Fundación, www.fundacionintegrar.org. Bueno, Piedad, danos por favor en una palabra el resumen de la lección que te ha traído la vida. Apúntanos por favor acá tu palabra. Bueno, escribo y la digo al mismo tiempo. Bueno, qué programa tan hermoso hemos tenido. ¿No coinciden conmigo? Sí. Muy bonito. Una mamá, porque es que a veces creemos que son superhéroes los que se acercan acá a nuestro programa, no son tutores de la felicidad. Y lo que los hace tutores de la felicidad es que ante realidades muy duras con las que se encuentran en la vida, son capaces de hacer un proceso espiritual de resiliencia para saber que la vida no se acaba ahí y que ante lo que la vida les está dando son maestros, elementos que les enseñan a ayudar a otros. Eso es lo más lindo. Piedad hoy es una tutora de la felicidad, no porque sea una superhéroe, sino porque aún en medio de los dolores y las luchas que sigue teniendo con su hijo, con su otra hija, porque Juan tiene una hermosa hermanita que lo adora, es capaz de tenderle la mano a otros, de seguir trabajando, de seguir luchando, primero para que estos niños tengan una vida muy feliz, para que tengan mucho más aceptación social, pero sobre todo para que muchos papás y familiares puedan superar y asumir la vida a partir de la realidad que se les está acercando, todo desde una perspectiva de fe, un encuentro con ese ser que nos habita y que es la mayor fuerza de cada uno de nosotros. Piedad, gracias. Ay, a ustedes. ¿Cuál es la palabra que escribiste? Yo escribí asumir, Asumir. pero con fe, Eso. porque es que asumir solito no es suficiente. ¿Sabes qué? Es asumir con alguien que te ayuda y te levanta en la mano ese espíritu que pediste. Gracias, Piedad. Yo te conozco el proceso de Juan,
sé que es un ser humano extraordinario, Muchas gracias. eres una bendecida porque te llegó un ser de luz y un maestro para la vida de muchos. Así es. Maravilloso, qué testimonio tan lindo, ya lo saben. Miren la herramienta que tuvo Piedad, pedirle al Espíritu Santo, es muy fácil, lo tenemos a la mano, pidámosle. Sean tutores de la felicidad con su familia, con los que estén frenados, con los que necesitan ayuda. Recuerden buscarnos en Facebook, Tutores de la Felicidad, el sitio web es www.tutoresdelafelicidad.org o en Instagram también como Tutores de la Felicidad. Ya mil gracias, Cata Mello. ¡Topo! Qué delicia Cata, programa. excelente programa. Cata, felicitaciones, Cata, no más. Hay que superar los miedos, por eso vinimos a tutores. Dígale al Espíritu Santo, nos vemos la próxima gracias. semana. Chao, gracias.